allí vamos a ver sin lugar a dudas quién es el arcángel, porque lo dice la palabra de Dios. Dice el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Así que aquí se dice que Cristo mismo, el Señor mismo es el arcángel. Va a descender del cielo con voz de mando, con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios. Habiendo dejado en claro que Jesús es el único que es igual a Dios, y por favor, no vayan a malentender, Cristo es el arcángel, no un arcángel. ¿Está claro, verdad? Él no es un ángel, Él es el jefe de los ángeles. No es un ser creado, no es un ángel o una criatura creada por Dios. Él existió desde toda la eternidad junto con el Padre, porque es de la misma naturaleza, de la misma esencia de Dios. Es el Hijo eterno del Dios eterno. Es uno con el Padre. Vamos entonces a volver al libro de Daniel. Ya sabemos quién es Miguel. En aquel tiempo se levantará Miguel, Daniel 12:1. El gran príncipe se le llama, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ya hemos estudiado nosotros en estos últimos temas sobre ese tiempo de angustia, sobre esa gran tribulación. Y sabemos que lo que va a desatar la persecución contra el pueblo de Dios, de parte del diablo, esa persecución va a ser contra los que guardan los mandamientos de Dios. Apocalipsis 12:17. El dragón, el diablo, se llenó de ira contra la mujer, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que el diablo va a perseguir a los que guardan los mandamientos de Dios. Ya estudiamos esta mañana sobre la marca de la bestia. Pero ¿qué dice Dios en medio de esa gran tribulación que va a venir? Esa hora de prueba que va a venir sobre todos los habitantes de la tierra, donde tendrán que escoger entre servir al Dios creador, guardando su santo sábado, o servir a la criatura, a la bestia, al hombre de pecado, al hijo de perdición, guardando el día de reposo impuesto por este poder, el domingo. Y todos los habitantes de la tierra tendrán que hacer una decisión en favor de Cristo o en favor del anticristo. Esa tribulación que vendrá se hará grave porque la bestia va a tener autoridad sobre todos los habitantes de la tierra. Apocalipsis capítulo 13, y esto lo estudiamos esta mañana. Apocalipsis 13 nos dice en el versículo 7, y a la bestia se le permitió, versículo 7, se le permitió hacer guerra contra los santos
y vencerlos. Pregunto, ¿quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? También lo vimos esta semana. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nuevamente, la guerra va a ser contra los que guardan los mandamientos de Dios. Se le permitió, Apocalipsis 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ya leímos en Daniel 12:1 que Miguel se va a levantar para defender a su pueblo, a los que están escritos en el libro. Y aquí dice que todos los habitantes de la tierra van a adorar a la bestia, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que, amigo, amiga, que me escuchas, si tu nombre está en el libro de la vida y te mantienes fiel a Dios, tú vas a ser defendido por Miguel, porque él se levantará para defender a aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Ahora, hay que ser fiel, hay que perseverar hasta el fin. ¿Cómo se logra que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida? ¿De qué manera nuestro nombre se registra en el libro de la vida? ¿Cuántos de los que están aquí están seguros de que su nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Y los demás no están seguros? ¿Cómo podemos saber si nuestro nombre está en el libro de la vida? Todos nosotros nacemos en un mundo de pecado. Venimos de padres pecadores. Somos pecadores. La Biblia dice la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Para nosotros condenarnos, no tenemos que hacer absolutamente nada. Estamos condenados por ser pecadores. San Juan en el capítulo 3 nos dice cómo nosotros podemos tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida y tener vida eterna. Dice San Juan 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero todo aquel que no cree en Él ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nuestro nombre se escribe en el libro de la vida cuando nosotros creemos en Jesús, cuando le recibimos. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, cuando nacimos, fuimos registrados en el libro de registros de nacimiento de la ciudad donde nacimos. Ese libro de registro de nacimientos, cuando uno necesita demostrar quién es y cuándo nació,
va allí y buscan en el folio del libro donde están anotados los nacimientos y certifican que su nombre fue anotado cuando usted nació, que su padre es fulano de tal, que su madre es fulana de tal y que usted nació en tal lugar en tal fecha. Y le extienden un certificado de nacimiento. Pero para darle un certificado de nacimiento, su nombre tiene que estar escrito ¿dónde? En el libro de registro. En el libro del registro de los nacimientos. Yo sé que hay mucha gente que quizás nació en el campo, nació en la selva o nació en la montaña y no los registraron. No pueden conseguir documentos. Y ustedes saben qué problema es, ¿verdad? Tienen que ir y finalmente lograr que los anoten primero para entonces poderles dar una partida, un certificado de nacimiento. Ese es el nacimiento físico, el nacimiento en esta tierra. Pero si nosotros queremos ser ciudadanos, no del Perú o de México, de Estados Unidos solamente, sino si queremos ser ciudadanos del reino celestial y poder entrar al reino de los cielos, tenemos que tener nuestro nombre registrado en el nombre de los nacimientos en el cielo. Pero no es el nacimiento físico. Vamos a leerlo. San Juan, ahí mismo donde tenemos abierto en el capítulo 3. San Juan 3, versículo 3, Jesús respondió y dijo: de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Así que si tú naces solamente de la carne es físicamente. Esto dijo: el que es nacido de la carne, ¿qué cosa es? Carne es. Si quieres entrar al reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del Espíritu. ¿Estamos entendiendo ahora? Hay un libro de registro en la tierra y hay un libro de registro de nacimientos en el cielo. Y para entrar al reino de los cielos, tiene que estar mi nombre escrito en el libro de la vida del cielo. Ahora, ¿de qué manera yo puedo nacer del Espíritu? San Juan capítulo 1. Aquí nos habla acerca de ese Jesús que vino a este mundo. Dice el versículo 9: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados ¿de quién? De Dios. El primer engendramiento cuando somos concebidos es de carne, de voluntad de varón, de sangre.
Y aunque no querramos pensar en eso, pero es así. Todos nosotros vinimos a este mundo por un deseo carnal de un hombre. Así fuimos concebidos. Cada persona, cada criatura que es engendrada en este mundo es engendrada por voluntad de varón, por un deseo carnal de un hombre que da como resultado una concepción. Ese es nacer de carne. Y lo que es nacido de la carne, ¿qué es? Es carne. Por eso traemos el pecado, porque en pecado fuimos concebidos. Ahora, nacer del Espíritu es nacer del Espíritu Santo recibiendo a Cristo, dice él. Todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Y son engendrados no de carne, sino del Espíritu Santo. En el momento en que yo recibo a Jesús, en el momento en que yo creo en Él y digo, Señor, creo en ti, te recibo, entra en mí, el Señor engendra en nosotros un nuevo ser. Nacemos de nuevo por el Espíritu Santo, y como todo engendramiento, así el físico como el espiritual, primero viene la concepción, el ser engendrados, y luego viene el parto, el nacimiento. En el caso de los niños, toma 9 meses desde el momento en que somos engendrados hasta el momento que vemos la luz. Normalmente 9, a veces son 8, a veces son 7 meses, ¿no es cierto?, para los niños que nacen antes. En el caso del engendramiento espiritual, primero viene la fe, primero yo creo, recibo al Señor. Y entonces el Señor va formando en mí una nueva criatura, se va gestando el bebé espiritual hasta el día del parto. El día del parto es cuando el bebé nace del agua. Así como en el nacimiento físico, el niño nace del agua porque se revienta la bolsa de agua en el vientre de su madre y el niño sale del agua. En el caso espiritual, también Cristo dijo que para nacer del Espíritu hay que nacer del agua. ¿Y cuál es el nacimiento del agua espiritualmente hablando? ¿Cuál es? El bautismo, lo que nosotros vimos hoy en el río. Todas esas almas que nacieron de nuevo a través del bautismo. En el momento del nacimiento, el Señor escribe su nombre en el libro de la vida. Ese es el certificado de nacimiento. Y para entrar al reino de los cielos, hay que nacer de nuevo, dijo el Señor Jesús. Si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, no puedes entrar al reino de los cielos.